Bien, estamos con un grande hispanista, Roberto González Echevarría. Le damos la bienvenida. Él es Stelling Professor de la Universidad de Yale, emérito de esta universidad. Fueron varios sus libros que ganaron premios internacionales de gran prestigio, o más aún, alguno de ellos, como Mito y Archivo, pudo ganar más de uno. Pero si quisiéramos remitirnos a toda su producción, no acabaríamos nunca. Me limito a recordar aquí Amor y Ley en Cervantes, escrito en 2008, ¿no, profesor? Y La voz de los maestros, que amo particularmente. Y está siempre en trance de ser remitido a la biblioteca de mi universidad, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, porque así me lo recomendó su autor, después de enviármelo gentilmente por intermedio de un común alumno, Esteban Crespo. Y bien, confieso haber reenviado siempre esta sencilla operación. Y admito francamente que sería bueno poner a disposición de todos esta perla de la crítica literaria. Pero hasta ahora no he tenido valor. Y bueno, la pandemia ayudó en esto. Supongo que después de esta confesión pública tendré que proceder, ¿no? Y bueno, mil disculpas al profesor Roberto, ¿no? Bueno, por no haber enviado hasta ahora el libro en cuestión, ¿no? Y varios otros a la biblioteca de mi universidad. ¿Y qué diremos acerca de González Echevarría y el gran Alejo Carpentier? Que Roberto es uno de los mayores, y estaría tentada a decir, sin más, el mayor, siempre a mi juicio, naturalmente, el mayor estudioso actual de Carpentier, decía, a mi parecer. Y dejando a un lado cualquier comparación, que son siempre odiosas, permanecerá como uno de los referentes absolutos en este campo. El título de su conferencia, Dante, Carpentier y Colonna, el arpa y la sombra, deja entrever algo supremamente sabroso. Lo escuchamos con la atención que acaba de despertarnos y, naturalmente, le cedo la palabra. Adelante, profesor. Bueno, yo quisiera empezar dándole las gracias a Patricia y demás organizadores de este evento por la gentileza de invitarme, a mí que soy en el mejor de los casos un dantista aficionado, amateur. Creo que mi conferencia será por lo menos divertida, si no al nivel de los dantistas que de seguro me rodean en esta ocasión. Dante, sobre todo en Inferno, le ha suministrado a la posteridad una plantilla para ubicar a conocidos, sobre todo a enemigos, según sus supuestas maldades. En Chile, como me contaron alguna vez, los políticos ponen a sus contrarios en círculos dantescos que ellos consideran apropiados, con no poco malintencionado humor. De igual manera y con admitido anacronismo, podemos nosotros adjudicarles lugares, particularmente en Inferno, a personajes sobresalientes de la era moderna. ¿Dónde situaríamos a Napoleón, a Hitler, a Stalin o a Fidel Castro, por ejemplo? ¿Y Donald Trump? Estoy seguro que de haber sido históricamente posible, Dante les hubiera encontrado acomodo en su poema. Con las coordenadas que el gran Florentino nos da, no resultaría difícil reescribir Inferno con un reparto moderno o actual. Bill Clinton, por ejemplo, figuraría con Mónica Lewinsky entre los lujuriosos en el segundo círculo del canto quinto. Sería un juego divertido, con un componente serio, desde luego. Me sorprende que nadie que yo sepa lo haya intentado todavía. Y agradecería mucho que se me advirtiera
si en efecto tal texto existe. Me propongo hoy comentar una novela de sus últimas, de Alejo Carpentier, 1904-1980, El arpa y la sombra, 1979, donde el protagonista es uno de los personajes más destacados de la modernidad, Cristóbal Colón, que se enjuicia en la novela según criterios que se me antojan dantescos. Es más, la novela gira en torno a dos intentos de canonizar al almirante por los papas Pío IX y León XIII, que suponemos fueron semejantes esos procesos a los que habría utilizado Dante para encontrarle lugar en su poema al marino. Además, sombra es una palabra dantesca, sombra, y se refiere al fantasma de Colón que aparece en las últimas páginas de la novela. La invención del gran florentino se cierne sobre la obra desde el título, y un epígrafe de Inferno 4 abre la última parte, que tiene mucho en común con la comedia, con personajes de diversas épocas que son también sombras facundas. ¿Dónde y cómo habría cabido en esta el descubridor de haber vivido antes o haber sido contemporáneo de Dante? Semejante determinación y fallo están implícitos en la novela, con lujo de detalles sobre su vida sacados de la amplia bibliografía sobre el almirante. No se trata de un pasatiempo güero de mi parte, sino una manera de demostrar cómo la literatura crea un ámbito propio para juzgar a figuras históricas y cómo ese procedimiento forma parte de las ficciones. En un trabajo anterior sobre Dante en Carpentier, propuse que había por lo menos dos elementos dantescos en la obra del cubano. Primero, la tendencia alegorizadora. Y segundo, el uso de una compleja numerología muy parecida a la de la comedia. También comenté algunas de las alusiones al florentino en El arpa y la sombra, pero sin entrar en mayores detalles o concentrarme en la figura del almirante, como haré aquí hoy. Pero veamos cómo llega Carpentier a Colón y cómo la regla dantesca sirve para leer la novela. La obra de Carpentier levantó vuelo en los años 40 del siglo pasado, cuando descubrió la historia latinoamericana como fuente idónea de su ficción, no ya de personajes y relatos, sino como narrativa englobante de sus fabulaciones, cuyas formas determinaba. Esto dio principio a lo que vino a llamarse realismo mágico. Realismo porque las obras se basaban en episodios históricos verídicos, reales. Lo mágico provenía de las culturas no occidentales. El primer ejemplo importante fue su novela El reino de este mundo, 1949. El discurrir de la historia ponía de manifiesto la de la ficción, amén de la esencia de la cultura latinoamericana. La novela relataba, El reino de este mundo relataba la revolución haitiana y su impacto en Cuba. Después de deslumbrantes experimentos similares en los relatos que fueron recogidos en Guerra del Tiempo, 1958, Carpentier publicó un proyecto mayor en El siglo de las luces, 1962, en el que vuelve sobre las repercusiones de la Revolución Francesa en el Caribe, y hacia el final de su vida, de la de Carpentier, otros ensayos históricos menores, como El recurso del método, 1978, y Concierto barroco, también del 78, hasta publicar
Un año antes de su muerte, en 1979, la muerte en 1980, El arpa y la sombra, en que da con el personaje que más radicalmente alteró y determinó el curso de la historia, no ya latinoamericana, sino universal, Cristóbal Colón. Con muy buena causa. Carpentier había conceptuado la Revolución Francesa y su resonancia en el Nuevo Mundo como el proceso que más significativamente había reorientado la historia americana. La gran ruptura que abría la modernidad era la Revolución Francesa. El reino de este mundo y el siglo de las luces son los principales ejemplos. Pero antes, un antes inconmensurable, el almirante con su inteligencia, ambición y valentía había provocado un cisma que los cronistas del descubrimiento y conquista equipararon al nacimiento de Cristo. Así como había un antes y un después de Cristo, debía haber un antes y un después de Colón. Pero ¿cómo representar a semejante figura? Se habría preguntado el novelista cubano. Carpentier se debe haber sentido como los clásicos, el propio Dante, Shakespeare, Lope, Racine o Calderón, ante los grandes personajes históricos que estos hicieron aparecer en sus obras. Pero estos eran héroes políticos, reyes, príncipes, papas, césares, mientras que Colón es un personaje universal que los supera. Grande, demasiado grande para hacerlo caber en una obra literaria, a lo cual se suma lo poco que en realidad sabemos sobre el descubridor, pero lo mucho que se ha escrito sobre él. Habría sido para Carpentier un dilema hecho de contradicciones. La posibilidad de un tremendo fracaso era grande, hasta de ridículo. Esta es la razón por la que Carpentier se tomó un tiempo relativamente largo para terminar esta breve novela de 204 páginas impresas y que la novela tenga, según veremos, un matiz humorístico que no estaba presente en las anteriores obras de Carpentier. Tres dificultades se le presentaban al autor para hacer de Colón su protagonista. La primera, lo inconmensurable de la hazaña que llevó a cabo, que relegaba a un plano secundario las de las prominentes figuras históricas seleccionadas por los clásicos antes mencionados, hasta emperadores en Dante. Los de estos fueron proezas políticas, por ejemplo, Julio César, Shakespeare, el emperador Federico II, Dante o los reyes católicos, Lope. Pero Colón alcanzó una dimensión cósmica que abarcaba a todas las demás. La segunda dificultad, el almirante fue en vida una persona ordinaria que luchó por recibir las recompensas de una empresa cuyas más vastas consecuencias él nunca llegó a saber, que lo que había descubierto era un nuevo mundo, no meramente una mejor ruta para llegar al Oriente. A esto se podría añadir su oscuro origen y ansiedad por mejorar su posición en la sociedad. ¿Cuál era su nacionalidad? Por ejemplo, había hecho estudios. La tercera dificultad, porque la dimensión real de lo que había logrado se supo pronto después de su muerte, o sea que era un nuevo mundo, el inmenso expediente publicado sobre él, que aumentó en proporción geométrica y alcanzó a dar nombre a países, Colombia, universidades, Colombia, y archipiélagos como aquel en que nos encontramos hoy. Sin embargo, por una de esas ironías de la historia, Américo Vespucio, sin ambicionarlo, se le adelantó y logró dar su nombre a todo el nuevo continente. Hay una profunda ironía entre la soberbia del almirante, que lo situaría en purgatorio cantos 10 al 12,
y la fama que alcanzó cuando ya no le traía ningún beneficio. Por la de todos modos, por la universalidad conseguida por él, aún solo el haber comprobado la redondez de la Tierra y reunido sus partes más vastas, distantes y mutuamente desconocidas, Colón fácilmente figuraría entre los personajes que Dante sitúa en esos cantos del purgatorio, históricos, bíblicos y mitológicos. Hay, por cierto, ecos aquí del Ulises de Inferno 26, donde Dante anticipa a Colón y a Fausto. En Dante, Ulises convence a sus compañeros a lanzarse hacia el oeste desconocido en busca de experiencia y reconocimiento para encontrar un alto monte, una montaña bruna y una tormenta que lo hace naufragar. Ulises pena por haber mal aconsejado a los otros y en el relato concebido por Dante muere trágicamente por su propia imprudencia. Ulises, voy a regresar. Por cierto, el mismo Peregrino en la comedia habla de su viaje hacia el paraíso como una especie de travesía marítima. En El arpa y la sombra, Colón se vanagloria de haber conseguido el conocimiento de lo ignoto, con una soberbia fáustica por haberse enfrentado y vencido lo desconocido, y no de una manera puramente intelectual, sino práctica, plagada de no pocos peligros para su vida y reputación. Queda implícito cuán mayor habría sido su arrogancia de haber llegado a conocer las consecuencias históricas de su descubrimiento, que ensancharon el imperio español como ningún otro antes y multiplicaron infinitamente el número de almas que podrían ser ganadas para el cristianismo. Todo esto lo va a saber el fantasma del almirante, que presencia el juicio para determinar si será canonizado o no, ya en el siglo XIX el juicio, cuando todo lo anterior era de conocimiento común. Ese espectro del almirante sin duda habría cabido en Purgatorio 10 o 12, donde aparecería encorvado por el peso de sus pecados, como los demás. El reto de la inmensidad de la gesta de Colón lo acometió Carpentier con una pirueta imaginativa profunda, si bien a la vez cómica, que emplaza al descubridor en otro lugar de la comedia, Inferno 2, canto quinto. Lujuria. La comicidad aumenta la ironía de los motivos y artimañas de Colón en la novela. Carpentier inventa una relación sexual entre el marino, Colón, y nada menos que su patrocinadora, la reina Isabel de Castilla. Ambos entonces de alrededor de 40 años, lo cual lo hace factible, ¿no? Esto es tan descabellado que resulta humorístico y proyecta a un Alejo Carpentier que le hace un guiño al lector. Vamos, Alejo, fornicio entre el desconocido marino genués y la reina católica. Lo cómico responde a lo cósmico de Colón y le da a El arpa y la sombra una dimensión irónica muy en consonancia con el género novelístico desde sus inicios. Es algo cervantino por su vastedad. El arpa y la sombra es un libro que sobrepasa con mucho una temática latinoamericana, para no hablar de la cubana. La crítica oficialista del régimen cubano no le llegaba al tobillo a Carpentier. La ironía es mucho más extensa y profunda si pensamos que el componente erótico hace de la hazaña de Colón
y la magnitud de la ruptura histórica que produjo, a la vez que la fusión geográfica y cultural, algo que es producto del amor, del eros, del sexo. Amor y conocimiento se funden, como en Dante, inclusive en Paolo y Francesca, rescatado retrospectivamente, como sabemos, en Paradiso. Esto le da además a esa unión un trasfondo platónico, aunque el sexo entre la reina y el marino no tiene nada de platónico, por cierto. Otra vez Alejo, por favor, ¿podría Isabel haber sido tan caliente? La ironía se profundiza cuando le añadimos al adulterio que los encuentros clandestinos se producen en Santa Fe, la ciudadela desde la cual Isabel dirigió la campaña definitiva contra Granada, el último bastión árabe en la península, cuya derrota hizo posible que atendiese a las peticiones de su ardiente amante. Amor y guerra se confabulan para facilitar un nuevo principio histórico al calor del sexo y la Santa Fe. Amor y esto es filosofía de la historia en grande, pero con una textura burlona que irónicamente la profundiza. Por supuesto, Colón está además usurpando el puesto del rey Fernando, literalmente en la cama. Fernando, que ha perdido interés en la reina para entregarse a sus propias correrías, y por lo tanto la atrevida conducta del almirante se suma a la soberbia que lo había destinado a purgatorio 10 a 12. Pero más que nada, lo condena al segundo círculo del infierno, canto quinto, con los lujuriosos, por un escándalo mucho mayor que el de Paolo y Francesca, los conocidos amantes allí recluidos. En la novela, la beatificación y subsiguiente canonización de Colón se le niega. Se le niega por, entre otras cosas, haber tenido un hijo ilegítimo, lo cual es históricamente cierto. Pero el lector de la novela sabe el secreto de su amorío con la reina, un pecado mucho mayor de proporción histórica. Sin embargo, hay un vínculo aún más oscuro y tal vez determinante con Paolo y Francesca. Como todos sabemos, el libro que los famosos amantes leían, que los condujo al pecado, fue sobre Lancelote, cuya historia encierra su sonado adulterio con la reina Ginebra, esposa del rey Arturo. Esto podría haber sido la inspiración de Carpentier. Pero de lo que no hay duda es de que el almirante y la reina figurarían en este canto del infierno y que su caso habría sido de los más notables en esa divina comedia doblemente ficticia que estoy armando yo aquí. En cuanto a celebridad, solo se le acercarían John F. Kennedy y Marilyn Monroe, que también estarían condenados a ese círculo. El arpa y la sombra se divide en tres partes: el arpa, la mano y la sombra. La tercera es la más claramente dantesca, en gran medida, como dije, por el término sombra, que es un eco de ombra, como se verá. El arpa consiste sobre todo en la historia de Mastai Ferretti, que llegaría a ser Pío IX, a quien se le ocurre la idea de conseguir la canonización del almirante. La visión de hacerlo le viene, por cierto, en el Cabo de los Hornos, cuando navega de vuelta a Europa después de una misión apostólica fallida en América, en Argentina y sobre todo Chile. Justo en ese momento, cito de la novela, creyó oír el verso de Dante: nada te digo para que busques en ti mismo. Eso es lo que oye Mastai Ferretti internamente
cuando está cruzando el Cabo de los Hornos. La mano es el acto de contrición del almirante en su lecho de muerte, mientras espera al confesor, que además de confesarlo, le va a administrar los últimos óleos. Es una narración en primera persona en que Colón repasa su vida debatiéndose si debe o no decirlo todo. Es aquí donde nos enteramos de su idilio con la reina. La sombra, la última parte, relata el juicio en que la congregación de ritos delibera sobre el caso de Colón, que ha sido autorizado por Pío León XIII, ya que Pío IX había muerto antes de poner en marcha el proceso de beatificación que él había iniciado. El juicio, con protonotario, abogado del diablo y otros dignatarios, cuenta con la asistencia de autores de diversas épocas que ofrecen juicios sobre el descubridor y actúan como sombras parlantes entre los vivos. El debate es presenciado por el fantasma de Colón, aquí el invisible, se le dice el invisible, que hace comentarios sobre lo que se discute. Es una escena que prescinde del tiempo y la historia, como en la comedia. Aparecen Bartolomé de las Casas, Julio Verne, Lamartine, León Bloy y algunos más. Se discute acaloradamente la leyenda negra, el papel de Colón en la esclavitud de los indios, su relación con Beatriz, vaya coincidencia, que fue la mujer con quien tuvo el hijo ilegítimo y se llamaba Beatriz. Pero no se narra su relación sexual con la reina, que solo él sabe. Las Casas juegan un papel decisivo. Y mi admirada colega Rolena Adorno ha demostrado la exactitud de las alusiones al dominico en esta novela. Carpentier era un escritor de gran erudición. Al final, a Colón lo acompaña la sombra de Andrea Doria, con quien bromea sobre lo que ocurre en la sala, en particular el fallo negativo. La presencia de Doria puede ser una alusión a Dante, porque su ascendiente Brancadoria aparece en Inferno 33. Como puede fácilmente notarse, son escenas dignas de la comedia, con esos personajes muertos que ofrecen opiniones y que conversan con otros personajes vivos. Que se le niegue al almirante la canonización ratifica que él figuraría en infierno y purgatorio, según he venido sugiriendo. Su final y el de la novela son monumentales, geométricos y arquitectónicos, como en la comedia. La sombra de Colón se pasea por la plaza de San Pedro en el Vaticano, el cenit del arte barroco, con sus círculos y filas de columnas repetidas que se hacen una según la perspectiva. La esfericidad de la plaza es como la del Empirio en Paradiso. El invisible, Colón, se desliza. Y cito aquí de la novela, el final de la novela, y en el preciso lugar de la plaza, desde donde mirándose hacia los peristilos circulares, 4 columnas parecen una sola, el invisible se diluyó en el aire que lo envolvía y traspasaba, haciéndose uno con la transparencia del éter. Es además mediodía, hora perfecta. Todo está en orden en este cero, ese vacío de la conjunción final absoluta, donde todo desaparece, específicamente el descubridor. Así termina la novela. Es un final dantesco como el de Paradiso, en que el peregrino ha alcanzado el borde del Empirio y hasta Beatriz se ha desvanecido. El almirante se funde con el infinito que él contribuyó a concebir, demostrando la circularidad de la Tierra. Colón se confunde con la nada que surge de él. Ese infinito es el equivalente moderno
del dios de Dante. Pero hay implícito un diseño global de la novela que convierte en afirmación ese desenlace al parecer negativo. Las tres partes eran, según vimos, el arpa, la mano y la sombra. En el arpa se relata la historia de Amastai Ferretti, que da inicio al proceso de canonización del almirante. Y por lo tanto, ofrece el marco narrativo de todo lo que sigue. En la mano, Colón mismo cuenta su historia, su actividad vital, inclusive la secreta de su relación con la reina. Y en la sombra aparece el juicio en que se juzga el caso, proceso que Colón observa como fantasma. Tenemos pues el instrumento, la acción de tañerlo y el resultado que esto logra, que es sumarse a la nada del empíreo moderno. Hay una semejanza visual entre el arpa, con su armazón y cuerdas paralelas, y la carabela de Colón, con sus jarcias, sus palos y sus aparejos, sus sogas. La carabela es el arpa de Colón. Sugiere este parecido, con la que consigue su trascendental descubrimiento, que hace posible la noción del infinito, que desde entonces, con la asistencia de Copérnico y Galileo, va a predominar en el pensamiento y arte occidentales, el que subyace en el arte de Bernini, de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde concluye el arpa y la sombra. Pero arpa y sombra también aluden a la escritura de la novela y a Alejo Carpentier específicamente, su autor, tañedor del instrumento mediante el cual crea su arte, su literatura. Esto lo sabemos por detalles exteriores, pero que se suman a la ironía de esta en un nivel real. Me jodieron, le espeta Carpentier a Doria sobre el fallo contrario de su juicio. Y todos los que conocimos a Alejo sabemos que con esto se refiere a que no le dieron el premio Nobel que él esperaba recibir y debía haber recibido. Pero además, en su autobiografía, Colón enfatiza que fue un embaucador, que les mintió, entre otros, a sus marineros sobre la distancia que recorrían, pero a muchos más tratando de conseguir su apoyo. El Ulises de Inferno 26 está presente aquí, el mal consejero, el embaucador. Este aspecto hace del arpa y la sombra una sofisticada disculpa de Carpentier por las mentiras sobre su propia vida que había dicho y que él suponía que se descubrirían después de su muerte. La mayor patraña de todas, que había nacido en Cuba, cuando en realidad había sido en Lausana, Suiza. Como la de Colón, la nacionalidad de Carpentier era debatible. La crítica, sobre todo el sueco Victor Wallström, en su indispensable Los enigmas de Alejo Carpentier, ha logrado revelar esas falsedades que el autor sostuvo hasta su muerte. Carpentier se identifica con su protagonista, porque él es, como novelista, esencialmente un embustero, capaz de inventar historias, como la de la relación amorosa entre el almirante y la reina Isabel. El texto de la novela es su arpa, y su sombra, la muerte que se cernía sobre Carpentier, que le vendría un año después de publicar El arpa de la sombra. Carpentier se sabía enfermo de cáncer cuando terminó la novela. A todo esto se suma que Alejo habría supuesto que iba a terminar, como terminó, enterrado en el fastuoso cementerio de Colón en La Habana,
donde yo lo visité por última vez en los años 90 del siglo pasado. Muchas gracias. Estupenda y sugerente conferencia, profesor. Realmente, congratulaciones. No era de esperar menos, ¿no? Y ahora me gustaría dirigirle una pregunta más puntual, digamos, centrada en el análisis que acaba de hacer, y después una más general. Ahora, ¿cuáles son los elementos analizados en el arpa y la sombra, los más significativos a su parecer, para establecer una suerte de procedencia dantesca? Y podría hablarse de una remisión más o menos explícita o solo de una inspiración subterránea. ¿Qué dice usted? No, yo creo que hay alusiones explícitas, citas de la comedia. La tercera parte se abre con una cita de la comedia. Mastai Ferretti dice que la idea de canonizar a Colón le vino usando el Cabo de los Hornos, y que en ese momento le vino un verso de Dante a la cabeza. Yo creo además que no le di suficiente énfasis a Ulises, el Infierno 26. Que, como todos sabemos, en ese canto, Dante anticipa la figura de Colón y el descubrimiento de América. Si se acuerdan que Ulises traspasa las columnas de Hércules, se va hacia el oeste y alcanza una montaña que dice que es la montaña del purgatorio, pero puede ser una anticipación del mundo, del nuevo mundo. Así que, y además de eso, habría que añadirle, y esto me vino esta mañana, que el periplo, el viaje del mismo Dante en la comedia, del peregrino en la comedia, se menciona y se refiere a él como un viaje marino. Así que todo eso me parece que está muy presente en la novela, y por eso es que me he atrevido a hacer esta. Es una inspiración real, ¿no? Sí. Se puede establecer una verdadera procedencia dantesca para la obra. Y ahora la pregunta general. En uno de mis últimos trabajos, todavía inéditos, pero que aparecerá dentro de poco en un volumen de la Complutense, me atrevo a formular la hipótesis de que Dante puede ser el creador ante litteram del realismo mágico. Esta interpretación ha sido enfatizada tal vez por la obra del Borges crítico, ¿no? Sí. Y atañe también, ¿no? En primer lugar, podríamos decir, a este revivir de los personajes, o también al hecho de que un personaje viva, se manifieste en un solo momento. Bueno, ¿qué dice usted al respecto? ¿Podría considerarse un poco válida esta definición de un Dante creador, del auténtico creador del realismo mágico? Bueno, como yo dije en mi presentación, Colón es Colón. Sí. Carpentier es el que originó el término realismo mágico, mezclando historia con creencias mágicas de otras culturas. Yo creo que en Dante, por supuesto, hay esa presencia histórica, sobre todo en Inferno y Purgatorio, que son personajes realmente históricos, y lo que hicieron, que les merecieron lugares en Inferno en Purgatorio, fueron eventos reales que están dentro del contexto ficcional de toda la comedia. Así que me parece una magnífica idea. Sí, claro que lo anticipa Dante. Y claro que yo diría que el mediador es Carpentier. Porque Carpentier, como dije, era muy erudito, era un hombre de una cultura universal extraordinaria, como Borges, que claro conocía muy bien a Dante.
y como García Márquez, por cierto, que también alude a Dante en su discurso al recibir el premio Nobel. Así que me parece una magnífica idea tuya y creo que debes mandarme tu trabajo en cuanto salga. Muchísimas gracias. Realmente gracias y ahora lastimosamente, con gran pena, tenemos que despedirnos del profesor, ¿eh? Y esperemos encontrarnos en presencia, ¿no? Así. En alguna otra oportunidad, ¿no? Porque ya intervino en un congreso sobre Dante, en la edición de la 18, ¿no? De 2018, pero pudimos apreciar su análisis, sus discursos, solo virtualmente. Sí. Así que no lo conocemos personalmente, yo no conozco al gran profesor González Echevarría. No, hay que organizar otro encuentro Sin para duda. que A la finalmente. próxima voy y yo lamento inmensamente no haber podido ir a las Galápagos. Ha sido siempre un sueño mío, porque yo soy un devoto de Darwin. Así que Yo también. sí, 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 sí. me hubiese Eh, encantado ir. Además, el vuelo a las Galápagos me hubiese interesado muchísimo, porque yo soy piloto de aviación y sí. eso. Increíble, personalidad poliédrica. Muy bien, organizaremos una invitación individual. No hay nada que hacer. Y por ahora, de nuevo, muchísimas gracias, profesor. Bueno, gracias Hasta a ti. luego, hasta pronto.